Vamos a ir a la palabra del Señor entonces en esta tarde y les voy a invitar al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Juan, capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y nuestro tema para esta tarde se titula El milagro de la conversión. Tenemos acá un hermoso milagro, una obra sobrenatural de nuestro Señor. Y antes de venir al texto, quiero responder básicamente tres asuntos a modo de introducción. En primer lugar, ¿por qué es que usamos los milagros para predicar el Evangelio? ¿Por qué venimos a estas obras maravillosas, a estas señales y prodigios para poder anunciar este mensaje de salvación? Y si me acompaña al Juan capítulo 20, el escritor por inspiración divina nos está diciendo lo siguiente en el versículo número 30. Ya resumiendo al final de este evangelio, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fueron muchas otras obras maravillosas, milagros, sanidades, prodigios que el Señor hizo, pero que obviamente no están presentes en la palabra del Señor. Pero el versículo 31 dice: pero estas, las que están en la palabra del Señor, se han escrito con un propósito, y el propósito es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que estas cosas que Dios hace al cuerpo, nuestro Señor hace al cuerpo, son ilustraciones a partir de las cuales nosotros podemos ver también lo que el Señor hace también al alma, en un aspecto espiritual. Así que por esa razón es que abrimos la palabra del Señor, vamos a estos pasajes donde vemos milagros y son cosas hermosas, donde pareciera que simplemente se muestra una bondad de Dios a una persona enferma, y podemos ampliarlo a mostrar que no es más que una representación, una ilustración de lo que el Señor hace al alma. Así que podemos predicar el Evangelio a partir de esto. Pero en segundo lugar nos preguntamos: ¿qué es el Evangelio? ¿De qué estamos hablando cuando domingo tras domingo como iglesia podemos traer el mensaje del Evangelio? Básicamente son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Son buenas noticias de salvación para pecadores ante el Dios Santo. Podemos de esa manera simplemente dar una definición: es una buena noticia de salvación para pecadores delante de un Dios santo. El Evangelio entonces nos habla del mediador que hay entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres, por el cual podemos ahora ser salvos, y ese mediador es Cristo. Y no solamente nos habla de Dios, no solamente nos habla de que somos pecadores, también no solamente nos habla de Cristo y lo que Él hizo en favor de pecadores, sino que también nos hace un llamado. El Evangelio no solamente es una entrega de información, no consiste simplemente en decir A, B, C y nada más, sino que también el Evangelio incluye un llamado, incluye una apelación a las personas, un llamado al arrepentimiento y un llamado a la fe. Y todos estos elementos del Evangelio los encontramos en esta historia. Tal vez no están a simple vista, pero cuando vemos el propósito de los milagros y vamos a él buscando el Evangelio, es evidente que está allí presente. Nos habla de Dios, nos habla del hombre, nos habla de Cristo, y también está el llamado a confiar en Cristo. Ahora, no solamente saber lo que Él hizo, sino ahora confiar en Él para poder ser salvo. Así que este milagro, en tercer lugar, lo que hace, a la medida que avanzamos, nos despliega como una cortina. Tal vez conocen estas cortinas que se enrollan. Es como que va bajando y nos va mostrando todo el Evangelio. El primer versículo también nos mostrará alguna verdad. Se sigue desplegando y vamos a ver más verdades hasta que veamos el Evangelio presente en esta hermosa historia, el maravilloso Evangelio en la sanidad de este paralítico de Betesda. Así que vamos al versículo número 1 para dar el contexto brevemente. El Señor estaba haciendo obras, estaba enseñando, estaba tratando con distintas cosas. Así que después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se nos da el detalle de qué actividad específica era, pero la verdad es que esto, para efectos de la predicación de hoy, no tiene una relevancia que nos lleve a profundizar en aquello. También nos dice que esto es en Jerusalén.
nos da el lugar dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, que hay un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y aquí comienza a mostrarnos algo sobrenatural que ocurría. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero es a partir del versículo número 5 entonces que todo esto se centra en un hombre. Porque dice que en este contexto, en medio de una fiesta en la ciudad de Jerusalén, en un lugar específico, muy cerca de la puerta de las ovejas, donde había un estanque, donde un ángel de tiempo en tiempo revolvía el agua y aquel que descendía en primer lugar era sano. En todo en esta escena había un hombre en específico, y eso se nos presenta en el versículo número 5. Y aquí entonces comienza este hermoso milagro por medio del cual el evangelio es anunciado. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Así que esta terrible condición, esta lamentable situación, también entonces al cuerpo es una ilustración, es una muestra de lo que también es el pecado en el hombre. Así que aquí se nos ilustra la realidad espiritual del hombre. Eran 38 años, era toda una vida para aquel tiempo. La esperanza de vida era mucho menor a la que hoy día tenemos, así que era casi toda la vida del hombre había estado en esa situación. Era un hombre que estaba impotente ante esta enfermedad. Si hubiera podido hacer algo, lo hubiera hecho, pero eran 38 años. Es importante estos datos para que comprendamos la gravedad del asunto. Así que era un hombre no solo impotente ante esta enfermedad, sino que además era un hombre sin esperanza. Un hombre que estaba a merced simplemente de ciertas circunstancias que no se estaban dando para poder descender al estanque y poder ser sano. Así que esto nos muestra la incapacidad del hombre de poder sanarse a sí mismo. Y todo esto lo traemos para mostrar la realidad espiritual ahora de cada persona. Para mostrarnos que en primer lugar, el hombre sin Dios toda su vida ha estado en una terrible condición. Y no solamente es una condición terrible, sino que además no hay esperanza para él. No hay esperanza basada en sus propias obras, en sus propios méritos, sino que básicamente toda su alma ahora está corrompida por el pecado. Esa es la doctrina de la depravación total del hombre. Todo el ser del hombre ha sido corrompido por el pecado. Así que cuando hablamos de esto no estamos diciendo que el hombre no pueda hacer buenas obras, pero esas mejores obras que el hombre puede hacer están contaminadas por el pecado, de tal manera que no puede cumplir las demandas que Dios exige al hombre para estar a cuentas con Dios, que son obediencia total, plena, completa. Pensamos en nuestra propia vida, tal vez. Si la pensamos como tal vez un registro diario de nuestro andar, y pensamos que cada hoja es un día de nuestra vida, no va a haber ninguna hoja, si tenemos que registrar nuestras faltas delante de Dios, nuestro pecado delante del Señor, ninguna hoja va a estar en blanco. Tal vez van a haber malos pensamientos hacia personas. Tal vez va a haber indiferencia día tras día a las cosas de Dios. Nos hemos creado dioses ajenos, dioses que no son verdaderos, en reemplazo del único Dios verdadero, violando el mandamiento número 1. O teniendo una falsa idea acerca de Dios en nuestra mente o alguna imagen, hemos violado el mandamiento número 2. De no hacernos imágenes de Dios. O por otro lado, tal vez en otra hoja estará el hecho de haber tomado el nombre de Dios en vano, de una manera superficial, de no darle el peso realmente que Dios merece, sino más bien de una manera superficial, siendo indiferente a Él. ¿Qué decir del mandamiento número 4? Acordarnos del día del Señor, del día de reposo, de estar buscando las cosas espirituales, de estar expuesto a la palabra del Señor, estar activo en todo lo que respecta a la vida cristiana. Por cierto, una vida sin Dios es imposible que pueda cumplir estas cosas. Así que básicamente toda nuestra vida, si está ilustrada en un cuaderno donde cada hoja es un día de vida, va a estar con registros que manifiestan precisamente la realidad que se nos está presentando por medio de este hombre paralítico de Betesda. Somos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos.
Así que estábamos toda una vida, como era el caso de este hombre, toda una vida sin esperanza, sin ninguna manera de poder solucionar este problema espiritual, completamente incapacitados de poder hacer algo en beneficio de nuestra vida. Así que se nos presenta aquí por medio de este hombre nuestra propia realidad. Así que podríamos decir ahora que hay aquí un hombre o tal vez una mujer que tal vez no está lisiado, no está paralítico, pero toda su vida lleva una enfermedad, lleva unas consecuencias terribles en su vida que es el pecado, lo cual lleva consecuencias eternas. Así que este mensaje no solamente es un mensaje histórico para saber, wow, qué cosas hermosas hacía el Señor, sino para saber entonces nuestra propia realidad delante de un Dios santo. Y se van desplegando los elementos del Evangelio. Luego llegamos al versículo número 6, porque aparece en escena Jesús. Él estaba en aquellos lugares, de aquí para allá, haciendo la obra que había venido a hacer. Entonces estaba este hombre allí, 38 años, impotente, sin esperanza, incapaz de poder sanarse. Y ahora dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado. Esa es la condición en la que estaba. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí entonces se nos está hablando acerca de Cristo. Él lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así que él le dice, ¿quieres ser sano? Cristo se presenta como el Mesías. Cristo está presentando como aquel que iba a salvar, iba a dar vida, iba a dar salud, iba a sanar a los enfermos, le iba a dar vista a los ciegos, iba a hacer caminar a los mancos. La profecía que se hacía del Mesías que iba a venir en el Antiguo Testamento. Así que Él se presenta precisamente como aquel que podía hacer aquella obra que era imposible para el hombre. Aquella obra que era imposible en el cuerpo físico, pero ahora también lo traemos al área espiritual. Y eso es lo que el Evangelio presenta. Nos habla del único camino para poder estar a cuentas con Dios. Nos habla de la exclusividad de Cristo para que el hombre pueda ser perdonado, para que el hombre pueda hallar comunión con Dios, para que el hombre pueda hallar verdadero propósito en la vida, para que el hombre ahora tenga vida eterna y pueda escapar de la ira que ha de venir sobre todo aquel que ha continuado en su pecado. Así que nos habla y nos presenta también el Evangelio aquí la obra de nuestro Salvador. Él se presenta como el Mesías porque Él realmente podía sanar a este hombre. Y de esa misma manera es por medio de Cristo, exclusivamente por medio de Cristo, que el hombre ahora puede hallar sanidad para su alma, salvación para su terrible condenación. Pero hay algo más que hallamos aquí en este versículo número 6, porque dice que supo que llevaba ya mucho tiempo así. Indudablemente el Señor era Dios y conocía todas las cosas. Pero es interesante que veamos esto en el contexto del propósito del milagro para mostrarnos también que otras personas estaban allí para dar cuenta de lo que pasaba con este hombre. Y así también es el Evangelio. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Así que el Señor ha levantado predicadores, pero no solamente predicadores que están detrás de un púlpito, sino a creyentes que están llevando el Evangelio día tras día. Tal vez a alguien de los que está hoy aquí, alguien le ha invitado, alguien le ha dicho, debes escuchar el Evangelio. Alguien le ha dicho, mira, aquí está la respuesta a estas preguntas. Cuando el Evangelio es anunciado, aquí también se nos presenta la instrumentalidad humana precisamente para que el Evangelio pueda llegar a tu mente, a tus oídos y puedas conocer los argumentos, todo lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Así que si has de escuchar el Evangelio, es que alguien te lo va a denunciar. Y cuán agradecido debes estar que alguien ha mostrado preocupación por tu alma. Cuán agradecido debes estar porque alguien con sinceridad te ha expuesto al Evangelio para que puedas comprender cuál es el único camino para que puedas estar a cuentas con Dios. Así que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Él podía hacerlo, porque el Mesías lo iba a hacer y era el Mesías prometido. Así que le estaba hablando acerca de él, de lo que iba a hacer. También vemos la instrumentalidad, supo alguien, le contó acerca de él, a pesar de que él lo sabía, pero alguien le habló acerca de él. Pero también vemos la iniciativa en el milagro de la conversión. Esto no es algo que el hombre se lo pueda ganar por sí mismo. No es algo que el hombre pueda merecer. No es algo por lo cual el hombre pueda obrar, pueda trabajar, para de tal manera luego tal vez al final de nuestra vida traer nuestras buenas obras, ponerlas de un lado de la balanza, luego traer las malas obras, ponerlas del otro lado de la balanza y ojalá
sean más buenas obras que malas para poder merecernos el cielo. Esto no es algo que el hombre pueda lograr por sí mismo. No es algo que el hombre pueda lograr basado en sus propias fuerzas, méritos o en su propia justicia. Esto es algo que Dios trae de manera soberana y por gracia. Y eso lo vemos aquí cuando Jesús lo vio acostado. Este hombre estaba esperando que un ángel viniera y revolviera las aguas. Pero en ese momento entonces el Señor vino a su encuentro. El Señor vino a él, el Señor vio su condición y ahora se dirige a él para entonces mostrarle que tan solo por medio de él podía ser sano, para mostrarnos también a nosotros que por medio de Cristo es que el hombre puede hallar salvación y vida eterna. Y vamos al versículo 7 ahora. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Básicamente lo que el hombre está haciendo aquí es dándonos la respuesta natural del hombre al Evangelio. No pueden ver a Cristo. No lo pueden ver con ojos humanos. No lo pueden ver con asuntos de un carácter verdadero. Lo pueden ver como un buen ejemplo tal vez. Pueden ver a Cristo hoy día como un ejemplo moral, una persona digna de imitar para ser buenos vecinos, para ser buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos. Se puede ver como un ejemplo moral, otros lo verán como un revolucionario. Muchos toman a Cristo y lo ven como un revolucionario, así que toman sus ideas mal interpretadas para poder sostener alguna manera de actuar que es completamente opuesto al plan de Dios. Pero ese no es más que la respuesta natural del hombre. Este hombre no podía comprender que Cristo estaba allí para poder sanarle. Y lo expresa con claridad en el versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque. Cristo estaba allí, el Mesías prometido. Ya había hecho muchos milagros, ya había sanado a muchos enfermos, pero él no lo podía ver. Y así es el hombre. El hombre por naturaleza no puede comprender las cosas espirituales. No puede comprender que hay un Dios, no quiere hacerlo. La incredulidad no es asunto de la mente, es un asunto del corazón. El hombre no quiere creer porque quiere servirse a sí mismo. No ve su realidad delante de Dios. No ve su realidad pecaminosa delante del Creador. Así que el hombre se pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Para qué sirve? ¿Cristo? Bueno, sí, un ejemplo moral, nada más, pero no es un Salvador. Él no tiene nada que ver con eso. ¿Para qué ser salvo? Yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito nada de esas cosas. Así que los predicadores hablan, los amigos invitan, le hablan del Evangelio, pero la respuesta natural del hombre es rechazo. A veces será un rechazo tal vez educado. Te dirán, la verdad es que no estoy interesado, muchas gracias, que le vaya bien. Otros casos tal vez se van a parar de la mesa y te van a decir, yo no puedo creer en ese Dios soberano. Otros te van a mirar con una cara extraña, distintas respuestas, pero siempre es lo mismo, rechazo a Dios. No pueden comprender, no pueden entender, no logran realmente dimensionar todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra muriendo en la cruz del Calvario en favor de pecadores. Y esto pasaba con este hombre. 38 años, Cristo estaba allí, pero él decía, no hay quien me meta en el estanque. No estaba viendo a Cristo, no comprendía nada acerca del único medio para poder ser sano. Y de esa misma manera entonces el Evangelio se nos presenta ahora en esa respuesta natural que el hombre tiene al Evangelio: rechazo, no y no. Así que no hay interés, no hay deseo, no hay un sincero mover a pensar en las cosas espirituales. Y aquí está el Evangelio, nos habla de Dios, de su perfección, de su santidad, de su justicia, de su amor. Vemos la realidad del hombre a la luz de este Dios santo, pero también vemos a Cristo, el único mediador por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Pero dijimos al principio que el Evangelio no es una mera entrega de información, sino que el Evangelio es un llamado, es un mensaje que llama a los hombres a estar a cuentas con el Señor. Es un llamado a venir a Cristo, es un llamado a confiar en Él, es un llamado a estar a cuentas con el único Dios verdadero. Por ejemplo, vemos a nuestro Señor predicando uno de sus primeros mensajes y dice: el tiempo se ha cumplido,
Ha venido el Mesías en el tiempo señalado, el reino de Dios se ha acercado. Y luego señala, arrepentíos. Ese es el llamado del Evangelio, es un llamado al arrepentimiento y es un llamado a creer en el Evangelio, a creer en Cristo, a creer que todo lo que la palabra del Señor dice es verdad. Así que también en esta historia, en este pasaje, en este milagro, vemos este llamado del Evangelio al arrepentimiento y a creer en Cristo, porque luego de la respuesta de este hombre, el Señor claramente le dice en el versículo número 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y ese es un llamado al arrepentimiento, ese es el llamado a confiar en Él como el único y personal Salvador. Él debía creer, él tenía toda su confianza en el estanque, pero el Señor ahora le estaba diciendo, aquí está el Mesías, el que va a dar sanidad a los enfermos. Entonces ahora yo te mando, levántate, toma tu lecho y anda. Él podía ahora confiar en el estanque, pero se dio cuenta que ahí estaba el dador también de la vida. Así que aquí está el llamado a la fe, aquí está el llamado al arrepentimiento. Nos preguntamos, ¿qué es fe? Ilustrémoslo. Pensemos que estás en un desierto, en un duro desierto, no hay agua, no hay sombra, un calor abrasador, de noche un frío pero increíble. Después de días de caminar ya no quedan fuerzas, indudablemente, ya no hay vigor, las fuerzas se han ido completamente y sabes que no vas a sobrevivir mucho tiempo más. Esa es una realidad para ilustrar lo que es fe. Esa es la terrible realidad en la cual alguien se puede hallar. Pero en medio de esta situación ahora, ves a lo lejos un pozo de agua. No solamente donde hay un pozo de agua, sino también vas a hallar un jarro con una cuerda atada al pozo para que indudablemente puedas introducir el jarro y luego poder sacarlo y poder beber agua. Así que ahora sabes, en esa terrible condición, que el agua que puedes extraer de ese pozo, con ese jarro, es lo único que puede salvarte. Entonces, saber simplemente que ahí está la posibilidad de seguir viviendo, no basta. Saber que el agua está ahí no te va a librar de la muerte. Tampoco basta con creer que el agua puede quitar tu sed si básicamente no haces nada al respecto y te quedas mirándola a lo lejos sabiendo que ahí está la solución al problema sin ir allí y poder beber el agua. Entonces, la fe es más que una simple creencia, es más que un asentimiento mental, es más que simplemente saber algunas cosas. Básicamente, en esta ilustración, la fe es tomar la cuerda, bajar el jarro, sacar el agua y beber el agua. De esa misma manera, entonces, no es suficiente con reconocer que Cristo o conocer que Cristo es el Salvador. No es suficiente con saber lo que el Evangelio habla. No es suficiente con ser capaz de decir estos 4 elementos del Evangelio de memoria. No basta simplemente con hacer un asentimiento mental. Sí, yo sé que Cristo es el Salvador de los pecadores. La fe nos lleva a confiar en Cristo con todo nuestro corazón. Nos lleva a confiar en Él con todo nuestro ser, a apoyarnos de manera total, completa y plena, tan solo en su gracia, reconociendo que no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda obrar para poder ser reconciliado con Dios. Así que es apoyarte completa y absolutamente en ese favor inmerecido de la salvación que es por gracia, y ahora recibir lo que Él da, recibir la vida eterna que Él provee. Eso es fe, es depender completamente de Cristo. Conocemos el Evangelio, aceptamos que el Evangelio es verdad, pero aquello no basta, es confiar total, plena y absolutamente en Cristo como el único mediador, renunciando a todo lo demás, renunciando a nuestros propios estanques, podríamos ilustrar con el milagro. Tal vez tus propios méritos, tu propia religiosidad, de tirarte a esta piscina de la moralidad, tal vez de tirarte a estas aguas que se mueven, tal vez con una vida externa, es renunciar a todo aquello y decir que aquello no sirve, aquello no sirve para nada,
sino que tan solo por medio de Cristo es que puedo ser perdonado de mi pecado. Eso es fe, queridos amigos. De eso estamos hablando. Y este es el llamado que el Señor le hace aquí a este hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Era ya rechazar la posibilidad de poder de alguna otra manera ser sano, sino tan solo por medio de Cristo. Pero la fe siempre va acompañada de algo, y ese es el arrepentimiento. Piensa, tienes un viaje a algún lugar, un largo viaje, y estás convencidísimo de que vas al lugar correcto. Tal vez tenías una idea, vistes imágenes de cómo era el lugar, de cómo era el camino. Tal vez te imaginas que se te informaba que era un lugar de mucha naturaleza, tal vez mucho verde, un pasto hermoso, árboles maravillosos. Pero de repente, pensando que vas correctamente, empiezas a ver una pampa, no hay nada verde, todo es algo seco, que no hay ningún tipo de vegetación allí. Y lo primero que te preguntarías, parece que este no es el camino. Parece que este no es el lugar a donde voy yo. Los paisajes no coinciden, el contexto de la naturaleza no es el que debería ser. Así que todas estas cosas comienzan a mostrarte que vas en la dirección equivocada. Así que tal vez te detienes un momento y dices, bueno, voy a ver qué pasó. Tan simplemente fue un error de la información que vi antes. Pero finalmente reconoces que no es el camino por el cual debes ir. No es la senda por la cual vas a llegar a destino. Porque de seguir allá vas a terminar perdido, lejos del lugar al que iba realmente y posiblemente en peligro. De hecho, tal vez, permíteme usar una noticia que hace mucho tiempo leí en algún periódico de una persona en Brasil que puso una aplicación para que lo pudiera guiar a un lugar y lo llevó a una favela donde comprenderán que lo perdió completamente todo porque el mapa lo llevó a un lugar equivocado. Entonces, de una u otra manera, el arrepentimiento es esto, es como ese momento de claridad cuando te das cuenta que vas en la dirección equivocada. Y que el destino de ese camino que llevas no es sino un camino de perdición, un camino de condenación. Es más que simplemente el reconocimiento de un error. Es una decisión de dar la vuelta y ahora dirigirte en el camino correcto. Y todo esto en la vida espiritual tiene que ver con ese arrepentimiento que es cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios. Vemos las cosas desde la óptica de Dios. Vemos las cosas desde cómo Dios lo revela en la palabra del Señor. Vemos el pecado como Dios lo describe en el pecado. Vemos las cosas. Nos enfrentamos a la verdad de Dios. Estamos alejados de su voluntad y reconocemos que si seguimos por ese camino solo encontraremos destrucción. Así que el arrepentimiento no es solo reconocer el pecado, sino que también es un cambio de dirección. Es dejar atrás el pecado y volvernos a Dios confiando en su gracia y en su guía para nuestro caminar. Así que el arrepentimiento es un dolor, un cambio de actitud al pecado, de tal manera que ahora reconocemos que merecemos el castigo por nuestro actuar, pero a la vez la fe nos dice que Cristo entonces llevó las consecuencias de ese actuar en contra de Dios. Y en el versículo 9, por cierto, están las garantías del Evangelio a todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, reconociendo su terrible realidad delante del único y santo Dios. Y al instante entonces, este es el milagro de conversión. No debes esperar hasta el final de tus días para ver si realmente pude hacerlo, si estoy dentro de los 144,000 que pueden ser salvos, o si he hecho lo suficientemente bien en mi vida para ver si ahora se me abren las puertas del cielo. La sanidad de este hombre fue instantánea para mostrarnos que el milagro de la conversión que Dios hace es algo también que ocurre en esta vida. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Eso es lo que el Evangelio hace. Este es el milagro de la conversión. Es una obra de gracia que Dios hace. Esto es un favor inmerecido.
El Señor puso su mirada en este hombre, lo vio en esa terrible condición. Y en otras palabras le dice, yo soy Jesús, el único que puede dar esperanza a tu alma. No puede ser hecho por nosotros mismos. Es un cambio de posición. Este hombre estaba acostado, pero ahora el Señor lo llama a levantarse. Y al instante ese hombre tomó su lecho y anduvo. Ahora podía caminar. Hay un cambio de posición. ¿Cuál es ese cambio de posición en aspectos espirituales? Ahora este hombre pecador es declarado justo delante del Señor. Esa declaración legal que viene sobre todo pecador que se arrepiente y confía en Cristo es declarado justo delante del Señor. Pero también el milagro de la conversión incluye el ser limpios y ser perdonados. Ya no hay culpa. El dominio del pecado ha sido roto. Pienso, acá este hombre estaba completamente afectado. 38 años llevaba en esa condición y no había nada que hacer. Pero ahora entonces, inmediatamente, ahora esta enfermedad que lo dominaba fue quitada y pudo caminar, tomó su lecho, fue sanado. Así también el dominio del pecado es quitado del hombre. Ahora comienza también a haber entendimiento de las cosas espirituales. Eso es lo que trae la conversión, un entendimiento acerca de las cosas que antes te eran ocultas, aquellas cosas que eran locura para ti, que no te interesaban, aquellas cosas que postergaste toda tu vida. Ahora comienza a haber interés en aquellas cosas por esta nueva vida que trae la conversión, nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos propósitos en la vida. Y también la conversión trae consigo un deseo de seguir a Cristo. Una vida ahora que honre al Señor. Una vida completamente diferente a lo que era la vida antes, ilustrado en este hombre, que era parte de los ciegos, cojos y paralíticos que estaban confiando en estas cosas. Cuando ahora viene el Señor y dice, ok, ¿quieres ser sano? Y Cristo entonces, dice Juan en el capítulo 14, Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Versículo 8, termino. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y la garantía del Evangelio que al que Él viene, Él no le echa fuera. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Esa es la obra que el Señor hace. Ese es el glorioso, maravilloso milagro de la conversión. Que el Señor nos ayude a todos.